pues entramos a una parte donde estaban trabajando la mina, estaban trabajando el oro y me dijeron, si no apagas tu cámara te partimos tu madre, ¿no? Entonces tuvo un momento muy tenso, ¿no? Ahí con los trabajadores. Buenos días, gente. Estoy saliendo de Dolisie. Esta es la carretera principal que une Brazzaville con Port-Noir y está bastante transitada. Bueno, como les comentaba hace un par de capítulos, estoy recorriendo la República del Congo, este pequeño país que su capital es Brazzaville. No quiero que se confundan con este país que se llama República Democrática del Congo. Ese no es. Está en muy buen estado, muy bien pavimentada y tiene un buen arcén de 1 metro más o menos. El único inconveniente es que tiene este canal de aguas pluviales a la derecha, y si me tengo que hacer a la derecha pues caigo en una trampa mortal. Vamos a ver qué nos depara el destino de hoy. Por el momento la vista es muy bonita, se puso montañoso el Congo. Pues qué bonita está la serpiente. Afortunadamente está un poco lejos, está en el canal pluvial, así que bueno, pues estoy con seguridad grabándola, muy bonita. Y bueno, pues en esta etapa del viaje me toca recorrer 160 kilómetros desde la ciudad de Dolisie a la segunda ciudad más importante del Congo, que se llama Port-Noir. Me espera una buena altimetría, una sección montañosa con un interesante desvío. Miren qué bonita parte. Allá al fondo se ve lo que ya está talado de la selva, pero esta parte está bastante más selvática. Allá en el fondo, allá en la parte se ve la carretera de donde vengo. Bueno, pues ya estoy en el casi puerto de montaña. Ya falta poco. Voy a volver a bajar y luego volver a subir. Pero está muy bonito el Congo. El termómetro marca 34 grados centígrados, pero la humedad está altísima, no sé, han de ser como 80, 90% de humedad. Así que un chapuzón, refrescarse con un poco de agua de la montaña, delicioso. Bueno, pues unos cuantos kilómetros de bajada, el pavimento está espectacular. Sí, el pavimento está bastante bien, pero quedarse sin frenos a 50 kilómetros por hora no es buena idea. Bueno, pues estas son las pastillas que acabo de quitar. Se despegaron, se rompieron, me duraron 27 kilómetros y un susto en la bajada. Tuve que frenar con el pie. Afortunadamente me di cuenta a tiempo, no llevaba mucha velocidad. Pero bueno, pues así es África. A veces encuentra uno buenas cosas, buenos trabajadores, y a veces no. Así fue la suerte. Voy a poner otras, a ver, que me duren otros 27 kilómetros. Pues estoy en Mponga. Hacia el frente está Port-Noir y a mi derecha estaba leyendo que hay un lugar para poder visitar unas minas de oro. Así que me voy a desviar 6 kilómetros. Voy a comer y voy a subir a ver cómo está la cosa. Pues estoy dejando entonces la carretera principal y estoy tomando este camino de tierra. Voy hacia las montañas. La reserva de la biosfera de Dimónica es uno de los lugares más interesantes y menos conocidos de la República del Congo. Se encuentra en la cordillera de Mayombe, al suroeste del país, a unos 50 kilómetros de la costa atlántica, y fue reconocida por la UNESCO en 1988 como reserva de la biosfera. El camino está súper bonito, más que pues es tierra, subida y hace una humedad. El termómetro marca 28 grados, pero la humedad es como del 100, del 90%. Estoy empapado, estoy perdiendo todos los líquidos. Bueno, ya nomás me faltan 3 kilómetros para mi destino de hoy. Y bueno, pues ingresar a estos lugares pues siempre se corre el riesgo de que pase algo. La línea es muy delgada entre la gente honesta y los malandrines. Pero bueno, pues me mantengo alerta y espero que no pase nada. Confío en la vida.
Bueno, he llegado al albergue Viro Box o algo así. La reserva de la biosfera de Dimónica protege una gran parte del bosque del Mayombe, una de las extensiones más antiguas y diversas de África Central. Es una selva bastante montañosa donde alberga, como les contaba en el capítulo anterior, se pueden encontrar gorilas, chimpancés, elefantes, búfalos, leopardos y numerosas aves tropicales. ¿Cómo tu t'appelles? Chancy. Chancy. ¿A toi? Resh. Res, merci beaucoup por la marché, por la caminata. Pues estamos atravesando el bosque, estamos caminando dentro de la reserva. Bueno, pues una de las razones por las que vine a esta localidad, a esta área natural, es porque hay buscadores de oro en toda la región. Pues hay alrededor de 3000 personas buscando oro, un lugar muy interesante, una energía bastante fuerte, no sé, hay una vibra como muy interesante en el pueblo, todo se mueve alrededor del oro, hay que pagar una cuota para poder ingresar y grabar, pero bueno, pues me parece muy interesante desviarme de la ruta ciclista y caminar un poco por los parques nacionales, enseñarles un poco lo que significa la vida de África. La cuestión está en que la minería artesanal del oro está causando una gran deforestación, está contaminando las aguas de mercurio y está deteriorando pues todo el ecosistema, ¿no? Incluso se ha advertido que si la reserva no cambia estas conductas, podría perder su reconocimiento internacional. Me explican los guías que la extracción del oro aquí lleva más de 80 años, desde 1934 llegaron los buscadores de oro. Dentro de la minería pues hay varios grupos de personas que controlan a los chicos. Estas personas se encargan de juntar el oro y ya lo revenden. Hay una ruta directa a África del Oeste y de África del Oeste los llevan a Dubái. Todo el oro lo concentran en Dubái y ahí ya se clarifica. Es muy interesante, fuertísimo el trabajo de los buscadores de oro. Se estima que sacan entre 2 o 3 kilos de oro al mes. Son 3000 personas las que trabajan aquí. Y aprovechando que estoy en esta área, pido que me muestren un poco de la selva y me comentan que me pueden mostrar una hermosa cascada. Así es que vamos a ello. Y en mi vida anterior, en mi trabajo anterior, pues me dediqué 27 años a la fabricación de piezas de oro y plata. Me daba mucha curiosidad, me da mucho interés saber el origen de las cosas y pues siempre preguntarme de dónde venía el oro con el que trabajaba, la plata con la que trabajaba. Bueno, pues hay muchos caminos, ¿no? Las extracciones en las montañas, en las extracciones en cada país, legales o ilegales. Así que ahora que se me presenta la oportunidad de visitar buscadores de oro, pues me parece un agasajo, ¿no? Ver el origen del oro que vemos en los aparadores. Cuánto metal estará lleno de pobreza, de miseria, ¿no? Estarán llenos de esclavitud. Siempre es muy interesante ver el origen de las cosas, ¿no? Y bueno, pues nos acompañan los perritos de la casa, muy divertidos. Bueno, pues los guías pusieron una cuerda porque se necesita hacer un paso escabroso. Vamos a bajar por la cuerda. Bueno, pues en realidad es una rampa, se puede bajar sin cuerda, pero pues con mayor seguridad, con un pasamanos. Nos venimos a dar un chapuzón a la cascada aquí en Dimónica, aquí con los dos guías y el vagabundo del mundo. Está increíble el lugar, está súper selvático, está muy bonito. El bosque lluvioso del Congo está increíble, está muy bonito el lugar. Bueno, pues la reparación que me hicieron ahí en Dolisie de coserlo no funcionó. El neumático más viejo ya se abrió. Aquí puso la costura, pero se abrió. Encontré en la carretera este pedazo de neumático. Me parece que si lo pongo adentro, si lo pego y lo coso, a lo mejor va a resistir mejor la presión. Aunque tal vez la mejor opción sea tirarlo.
así mi día de descanso, a ver cómo lo soluciono, cómo arreglo los neumáticos. Estamos dentro de la selva, dentro de la reserva. Pues me explica Cristian. Me explica que una persona puede encontrar entre 10 a 20 gramos de oro en un día. Hay días y hay días que no encuentran nada. Tienen bombas de agua para sacar el agua y hacen represas para ir removiendo la tierra, ir buscando el oro, a veces con bateas y a veces con detector de metales. Bueno, pues aquí se ve el cerro escarbado. Todos los huecos que se alcanzan a ver son perforaciones que hacen a mano todos los congoleños, todos los africanos. Cada grupo tiene 3, 4, 5, 6, 7 trabajadores por grupo. Y combien un gram de or? Gram 55.000. 55.000 cefas, un gramo de oro. Después de sacar la tierra del pozo, dejamos que se seque un poco y más tarde la extendemos en este terraplén. Esta es la máquina para detectar metales. Vamos buscando centímetro a centímetro hasta que suena. Revisamos si es oro o no. Por ejemplo, este alambre ahora va a sonar. Mira, ahora vamos a probar tu collar. ¿Ya viste cómo se activa? Y así estamos todo el día. Unos están sacando la tierra, otros la acomodan, otros están buscando el metal. Al final del día vendemos el oro que hayamos encontrado y repartimos las ganancias entre el equipo, que somos 5, 6 o 7. Non, ça c'est la machine qui fait sortir l'or. T'as vu, non? Non, toi tu... Pues vengo choqueado, ¿no? Vengo bien choqueado, un golpe de realidad fuertísimo, ¿no? Estaba ahí platicando con los chicos de República Democrática del Congo. Me dicen, pues aquí es súper duro, aunque estemos enfermos, tenemos que venir a trabajar. Son jornadas como de 12 horas, si es que la lluvia no los interrumpe, y que tienen que emigrar de República Democrática del Congo al Congo, porque bueno, pues allá hay menos oportunidades. Pues aquí al menos consiguieron este trabajo que es informal, ¿no? Pues este sector de minería es clandestino, y pues me dice que que el dinero que ganan lo mandan a sus familias, para su esposa, para sus hijos. Pues bien triste, ¿no? Me dice que hace meses no veía a su familia, y todos están bien colocados, están bien puestos, toman muchísimo. Dicen que un poco de whisky para tomar fuerza y trabajar mejor. El medicamento que más se consume es el tramadol, ¿no? Pues este opiáceo súper fuerte. O sea, ellos se lo toman como aspirina para poder trabajar las 12 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes, ¿no? Es durísimo la vida pues aquí en África, ¿no? Entonces, hoy quiero hacer un homenaje a los hombres que trabajan en la minería clandestina. Está fuertísimo. La experiencia está muy fuerte. O sea, pues me quedo sin palabras, ¿no? Yo aquí con mis privilegios, con mi camarita, disque grabando, disque haciendo un documental, y ellos pues por muy pocos francos, por muy poco dinero, arriesgan su vida. También me dice que a veces pues colapsa la parte de la montaña, de la pared, pues llega a colapsar y pues los entierran vivos, ¿no? Se quedan ahí atorados, a veces los rescatan, entre ellos mismos escarban. ¿Cómo tú t'appelles? Wilfrido, merci. Bonjourné. Y bueno, pues también me contaba que el detector de metales cuesta 700,000 francos, y que pues tienen que pasar varios meses ahorrando para poder comprar una. Y en otros casos pues el capataz, el dueño de los esclavos, les da una máquina, un detector de metales para poder trabajar y poder sacar su oro, ¿no? Pues sí, estuvo interesante el recorrido por las minas de cielo abierto aquí en la selva del Congo. Hemos pasado varios puntos de trabajo, la minería es abierta y hemos pasado varios puntos, pero no dejan grabar, no les gusta que se graben. Entonces pues estamos viendo si me dejan grabar en otro lado.
pero bueno, es muy complicado sacar las cámaras. Y mientras estábamos regresando, pues nos paramos en un bar y su hijo, que nos prestó el detector de metales, me dijeron, no, pues invítanos un whisky local, que es como un aguardiente fuertísimo, ¿no? Entonces estábamos ahí tomando y se acercó otro chico y me dice, pues ¿cómo estás? Le digo, muy bien, muy interesante el lugar, le contesté, y dice, bueno, pues sí, todos los blancos vienen aquí, dicen que es muy interesante con su camarita, pero no tienen ni idea de lo que es vivir en un lugar como este, ¿no? Puta, pues me quedé así frío, me quedé sin aliento, ¿no? Pues la verdad es que tiene toda la razón el chico, de que, pues, que venimos así como turistas a ver y a fotografiar y a grabar como turistas, ¿no? Entonces pues fue un poco fuerte lo que dijo el chico, que estaba bien tomado. Ahora sí que los niños y los borrachos dicen la verdad. Y una de las cosas muy tristes es que ellos cobran, se toman lo que ganan, ¿no? O sea, mandan bien poco dinero. Del dinero que ganan trabajando, pues la mayoría se lo toman, ¿no? Los que más ganan dinero son los bares y las prostitutas. Y las señoras que venden comida, pues son las personas que ganan más dinero aquí en estas localidades, en medio de la selva del Congo. Qué duro, ¿no? Qué realidad. No sé, estar opinando desde mis privilegios pues tampoco tiene sentido, ¿no? Así que bueno, pues un poco les comparto un poco lo que veo. Y bueno, como se puede ver, me están comiendo los mosquitos. Un chingo de mosquitos aquí. Bueno, pues de esta manera estoy dejando Dimónica y el albergue Vigorix, algo así. Haber conocido la reserva de la biosfera de Dimónica, pues fue una experiencia muy interesante. O sea, crearon un lugar, un espacio para proteger la vida silvestre, y a la par se está desarrollando la explotación minera de manera clandestina, ¿no? Por un lado, tener la suerte de observar y caminar por este bosque antiguo fue un gran regalo. Y por otro lado, pues observar la minería, ver cómo van talando la selva, pues es muy triste. Pero bueno, pues la gente tiene que vivir de algo, ¿no? Y bueno, pues me surge una pregunta, ¿no? ¿Qué es más valioso? ¿El oro que está bajo la tierra, que está escondido bajo la selva, o el entorno mismo, ¿no? La selva que está increíble, que tiene unos árboles increíbles, que hay muchísima fauna. ¿Qué es más valioso, el oro o la naturaleza, ¿no? Como siempre les digo, pues es absurdo hablar desde los privilegios, ¿no? Como pues por ejemplo el celular, pues tiene micropartes de oro, o las cámaras, todo tiene metal, ¿no? Entonces la humanidad está en una encrucijada muy complicada, ¿no? Donde preservar la naturaleza es lo más importante, pero pues todos queremos tecnología. Vivimos en un absurdo. En fin, me esperan 134 kilómetros a la ciudad de Port-Noir, la segunda ciudad más importante del Congo. Si no se me descompone algo, voy a hacer 2 días. Aquí tienes que ir. ¿Dónde es? Namibe se llama, de Alto Namibe, el mismo desierto que...